Sí, sí. Bueno, y digo, hay que estar muy preparado para afrontar domingo tras domingo, semana tras semana, competencias que son todas muy difíciles porque los equipos tienen en sus individualidades todos jugadores destacados de muy alto rango competitivo mundial y se trabaja mucho precisamente sobre la disciplina táctica y se trabaja muchísimo sobre el concepto de elaborar juego, lo cual es para el fútbol español una marca registrada. Ningún equipo divide la pelota, todos los equipos intentan hacer desde el inicio de la jugada del arco un fútbol constructivo, interpretativo, donde el concepto llena de posibilidades de juego precisamente el campo y bueno, contrarrestar eso demanda un gran trabajo semanal. Así que bueno, dentro de ese plano a mí me tocó desarrollar un rol que es precisamente algunas ejercitaciones que tienen que ver con el modelo europeo y bueno, tuve la libertad para trabajarlas, trabajamos mucho, tuve buena receptividad por parte del grupo, muy buena receptividad y bueno, se han logrado cosas en la competencia que tuvieron que ver con eso. Un cuerpo técnico que, bueno, intentaba precisamente coordinar conocimientos y manera de expresar esos conocimientos a nivel didáctico y que, bueno, cada uno hizo su parte y, bueno, por supuesto, el director de la orquesta, Antonio Mohamed, bueno, disponía de nuestro trabajo y, bueno, y disponía después, por supuesto, del funcionamiento del equipo. Bárbaro, buenísimo. Bueno, mira, ahí Florencia te va a hacer una pregunta. Sí, Flor, dale. Hola, buenas Julián, Florencia te habla. Quería hacerte Hola, una Florencia. consulta. Quería hacerte una consulta sobre este paso que tuviste en Celta Vigo con Mohamed. Él dijo cuando se fue que era un sistema muy estructurado el que le pasaba al Celta Vigo, que no se sentía cómodo, que tenía una estructura muy implementada en este club y que no se podía salir de ahí. ¿Se sentía esto todo el tiempo en los entrenamientos? ¿O que bajaban una línea que no iba con el entrenador o con ustedes cuando querían trabajar y se sentían incómodos? Mira, Florencia, el club no bajaba una línea estructural, ni metodológica, ni una idea de juego. Eh, el club lo que estructuralmente quizás manejaba era una cierta filosofía que tiene que ver con, precisamente con lo que yo hablaba recién, con la construcción del juego a nivel combinativo, eh, con cierta ocupación del terreno de juego que tiene que ver con en la posesión de la pelota con una gran expansión y con la posibilidad a través de esa expansión de tener espacios disponibles para poder hacer uso de esos espacios a través de una movilidad inteligente, dinámica y que precisamente la pelota fuera la protagonista de esa interrelación entre los futbolistas. Eso es lo que el club pretende de su equipo y lo que la afición pretende del equipo. Después sabemos que dentro de cualquier ideología hay ciertas adaptaciones que los equipos sufren a partir de la búsqueda del rendimiento y en consecuencia la búsqueda del resultado. Quizás Antonio se manifiesta de esa manera en función de esas adaptaciones que él entendió debía hacer en un proceso de inicio y en un proceso después que abarcó torneo, que quizás la gente, sobre todo la afición, no estuvo de acuerdo y en este caso la afición generó un clima en el cual él no se sintió contenido, no se sintió cómodo y en consecuencia el club también eh, no se pudo abstraer de ese clima y quizás él no sintió el respaldo suficiente que todo entrenador debe sentir de una institución, más allá de los resultados que logre. El Celta de Vigo, nosotros llegamos a estar primeros en, en el torneo, después tuvimos segundos, terceros, cuartos, quinta, octavo, décimo, volvimos al séptimo lugar
el Celta de Vigo nunca más estuvo en esas posiciones. Desde que nos fuimos nosotros peleó el descenso, a partir de ahí peleó el descenso siempre hasta el día de hoy, que sigue peleando el descenso. Y yo no lo vi jugar de la manera que la afición quiere, porque todos los partidos del Celta de Vigo que puedo los miro, y porque bueno, hay muchos jugadores que quedaron ahí, que bueno, me sigue seduciendo verlo por una relación que quedó y demás, y porque nada, me hago parte de los equipos por donde paso y de alguna manera dejo mi sentido de pertenencia, y aparte porque me gusta mirar el fútbol, y nunca más volvió, o sea, nunca vi que tuviera esa identidad. Pero bueno, a veces son esas cosas que pasan en el fútbol, que se crea un clima de incomodidad entre el entrenador y la afición, entre el entrenador y la institución, los responsables de la institución. Y sí es cierto que la institución no tuvo sobre Antonio una consideración de más tiempo o de más paciencia. Así que creo que eso lo hizo sentir incómodo. Y aparte la prensa desde el primer momento lo resistió. Nosotros quizás de acá nos creemos que esto es más liviano, de que la prensa no resiste tanto, de que hay más tiempo para los procesos, pero después allá uno se da cuenta de que no es tan así. La prensa gestiona a veces de manera malintencionada, como también gestiona acá, y bueno, y los procesos se ven de alguna forma tocados, ¿sí? Por esa mala intención y por esa opinión que se genera en el público, o mal se genera en el público. Buenísimo, gracias. De nada, Florencia. Bueno, yo abro a aquel que quiera preguntar, me escribe, obviamente, y tiene la posibilidad de hacerlo, sientan la libertad para hacerlo. Mientras piensan o se animan, yo te pregunto, dirigiste primera división en el fútbol argentino, dirigiste primera división en el fútbol español. ¿Cuáles son las diferencias sustanciales, más allá que has hablado del futbolista europeo, como un futbolista que quiere y le gusta aprender? ¿Cuáles son las diferencias que vos encontrás entre el futbolista argentino, jugando en el fútbol argentino, ¿sí? Y cuáles son las diferencias del jugador que compite en la Liga de España, ¿no? En el día a día? Y después mete a Ariel ahí que quiere hacer una pregunta. Bueno, a ver, hablando del juego, lo voy a resumir en este juego precisamente. Si ponemos 30 segundos de un partido de la Liga Española o de la Liga Inglesa, de la Liga Alemana, y ponemos 30 segundos de un partido del fútbol argentino, y nos dan 2 hojas en blanco para dibujar lo que vimos en esos 30 segundos, en la hoja en blanco que tenemos que dibujar lo que vimos los 30 segundos del fútbol europeo, o del partido del fútbol europeo, hablando de las ligas más importantes, como puede ser la española o la inglesa, digo. Uno va a poder, en esos 30 segundos te va a quedar registrado posicionamiento de los futbolistas, la organización de las líneas, aquel equipo que territorialmente estaba posicionado en su campo o en campo rival, cómo estaba posicionado el equipo que tenía la pelota, cómo estaba posicionado el equipo que no tenía la pelota a nivel táctico, y uno va a poder dibujar casi todo lo que vio. Si en la hoja en blanco del partido que tuvimos la oportunidad de ver 30 segundos solamente del fútbol argentino, va a ser muy difícil poder dibujar con prolijidad todo lo que viste, porque el fútbol argentino es un fútbol donde la pelota se presta más, se intercambia más, no hay momentos de posesión largo, no hay repliegues con un orden posicional muy prolijo. Hay mucha acción dividida, hay mucha acción de pelea, hay mucha acción de interceptación de pelotas, hay mucha pelota afuera, hay poca utilización de la amplitud del campo, hay poca reducción de espacio en función defensiva. O sea, es un fútbol más desprolijo, si se quiere, o cabe la palabra, en ese aspecto, lo cual dibujarlo va a ser más difícil. Creo que ese es un poco los 2 modelos claramente de juego, las características en cuanto al fútbol de aquí y el fútbol de allá.
Y después en cuanto al futbolista, me parece que ellos han ganado un espacio muy grande en lo que dijimos antes, en intentar ir por el lado de futbolistas conceptuales, futbolistas interpretativos, futbolistas en el desarrollo de la inteligencia a nivel interpretativo y resolutivo. Y nosotros todavía acá estamos con cierta valoración por arriba de eso, desde lo técnico, desde la improvisación de las capacidades y las destrezas y las habilidades, que son buenas y que me parecen determinantes, pero que a lo largo de un proceso formativo, si estas capacidades no son puestas en un escenario de entendimiento, terminan siendo muchas veces ineficientes y terminan haciendo partidos como los que recién relatamos, ¿no? De mucha fricción, de mucha mala interpretación, de mucha pelota dividida, de mucha pelota fuera, de mucha pelota mal jugada, de mucha mala toma de decisiones. Nosotros estamos acostumbrados a ver el fútbol argentino y nos parece atractivo porque es muy dinámico, porque es muy intenso, porque el jugador lo pone todo, porque los partidos no nos atraen desde ese punto de vista. Pero a mi criterio al menos, falta una gran cuota a nivel interpretativo y esto haría de los partidos mucho mejores, partidos mucho más lindos de ver, al menos para el fútbol que a mí me gusta, mucho más seductores para disfrutar. Clarísimo. Ariel. Hola Julián, buen día, ¿cómo te va? Mi nombre es Hola, Ariel. Quería encauzar un poquitito esta última respuesta que diste y con respecto a un proyecto de jugador diferente, con una inteligencia diferente puesta en servicio del juego, y si ves que en algún club de nuestro país, o tenés novedad, se esté trabajando en ese aspecto, desde afuera quizá, nosotros vemos que algunos clubes están trabajando inteligentemente con un proyecto definido, River, Racing, me parece, Boca. ¿Vos opinás lo mismo? ¿Ves algo así? Yo creo que empieza a haber desde hace algunos años cierta iniciativa, Ariel, por vincular precisamente la formación a esa prioridad. Es difícil encontrar proyectos completos, proyectos enteros que estén vinculados a eso. Depende muchísimo de los coordinadores de área y depende muchísimo de las características de los entrenadores que hagan al área. A veces dentro del mismo área te encontrás entrenadores que sí están muy, muy vinculados a esa idea y entrenadores que no están vinculados a esa idea y que desconocen precisamente esta tendencia. Entonces, bueno, como hablamos antes, los procesos no son completos. Pero en líneas generales empieza a haber una tendencia por poner los procesos formativos en esta dirección. Y bueno, bienvenido sea. Creo que cada vez más entrenadores son capaces de ir por este lado. Después es como todo, ¿no? Esto tiene que ser completo, no solamente tiene que estar puesto en el plano de la enseñanza, sino también desde la competitividad, porque si todo aquello que enseñamos en la semana, pateamos el tablero el día sábado, el día domingo, cuando aparece la competencia y queremos ganar de cualquier manera sin que los chicos respeten precisamente esa línea metodológica, vamos a estar atentando contra el proceso. Entonces, bueno, hay un poco de todo, pero sí creo que hay una cierta tendencia en muchos entrenadores que empieza a estar con ese rumbo, Ariel. Gracias. Mati. Hola Julián, te habla Matías Felipe. Mi consulta es acerca del contexto que se vive en España que el que se vive en Argentina. Quizás estamos acostumbrados que aquí en el país los medios de comunicación o deportivos meten un poco más de presión al cuerpo técnico. ¿Sucede lo mismo en España o es completamente distinto? Hola Matías, ¿cómo estás? Vos me hablás de que el contexto general mete presión sobre el cuerpo técnico, ¿verdad? El contexto general, hablamos de todo. Exacto. Parcialidad, afición, mesa directiva, periodismo y demás. A ver, no, acá es mucho mayor porque es un problema de educación, claramente. Nosotros acá tenemos en Argentina un problema de educación muy grande.
lo cual la educación parece marmolío con los perros. Bancame un toque. Dale, Puede no hay pasar, puede pasar, puede pasar. Bueno, acá estoy. Tengo 2 y, bueno, cada tanto se ponen complicados. Bueno, no, yo creo que acá en la Argentina es mayor, pero porque es un tema de educación. Acá todo el mundo se cree digamos, con el derecho a opinar y a criticar de manera desangrada al entrenador. Somos 45 millones de entrenadores y todo el mundo está sintiéndose en el derecho de desangrar en la opinión al entrenador que está frente a un desafío deportivo, lo cual sin tener conciencia ni noción de lo difícil que es enseñar el juego, de convencer, de seducir y de poder formar un equipo de fútbol que no solamente juegue bien, sino que aparte logre resultados. Es muy difícil llegar a ese punto, pero la gente hace una crítica desmesurada sobre por ahí un cuerpo técnico o un entrenador que está intentando lograr eso que es realmente muy difícil. Y que lleva aparte mucho tiempo, no es algo que surja un día para el otro. Y a todo esto se le suma, por supuesto, la prensa, que es una prensa muy respetuosa, muy amarilla, muy en general, no todas las personas que trabajan en la prensa, pero en general es una prensa que va en busca de la noticia revolucionaria, que va en busca de la crítica desmesurada. Yo creo que siempre hay que ponerse en lugar del otro. O sea, en este caso el periodismo, el contexto del periodismo debería ponerse un poco en el contexto del entrenador, porque si no es muy fácil criticar desde un lugar muy inespecífico sin haber nunca tenido la sensación de lo difícil que es, ¿sí?, abordar un vestuario y poder gestionar todas las situaciones que suceden en un vestuario y todas las situaciones que suceden para formar un buen equipo de fútbol. Entonces, todo ese contexto pone en dificultad los procesos, generan una olla a presión muy fuerte y siempre el fusible que termina saliendo es el entrenador. Mucho más fácil sacar a un entrenador que todo lo demás. Entonces, bueno, así estamos, con procesos cortos, con procesos limitados, con procesos dañados, con procesos que como hablamos al principio de la charla, las instituciones tampoco tienen una idea muy clara de lo que quieren, entonces van atrás de la búsqueda de un entrenador que pueda salvar momentos, y después los momentos son esos momentos nada más, muy dañados por todo ese contexto que se vive. Por parte del fútbol, al menos español, que es el que yo viví día a día, la prensa no es tan agresiva, intenta ser objetiva, muchas veces desde la inespecificidad de la opinión, y la afición no reclama tanto el resultado, pero sí reclama la manera, ¿sí? Es más, va más por el lado de la manera que del resultado en sí. Y eso a mí al menos me parece saludable. Yo, por ejemplo, nosotros hicimos 2 partidos en Inglaterra, contra el Southampton y contra el Fulham. Y tanto en Southampton como en Londres con el Fulham, la gente, la afición, se manifestaba a partir de una manera de jugar. El fútbol inglés, todos los equipos de fútbol inglés juegan más o menos igual, desde lo ideológico, después podrán tener detalles en cuanto a sus movimientos, a su funcionamiento, pero más o menos juegan todos igual. La gente, la afición demanda esa identidad. El fútbol va detrás de esa búsqueda de un fútbol más espectáculo, un fútbol donde ya el perder no dé tanto miedo y no dé tanta frustración, y sí el espectáculo a favor del ganar, de ser valiente, de proponer un juego vistoso y un juego elaborado y un juego de ataque sea la prioridad. Entonces, como que todo el clima, y en España pasa lo mismo, todo el clima general favorece y da más tiempo a que los procesos se puedan cumplir. Así que bueno, ahí veo un poco la diferencia. Quizás en el caso nuestro pasó algo que no es tan común,
que a mí me sorprendió, que desde el primer momento la prensa fuera agresiva con Antonio, pero bueno, es lo que tocó. Es un equipo de ciudad, bueno, de Galicia, que parecería que, bueno, que hay otros tiempos y otras maneras, pero bueno, la prensa ahí se puso algo agresiva y no se pudo parar. Ale. ¿Cómo va, Juli? Bienvenido a Hola, Ale. la charla. Siguiendo un poco con la línea de Mati, ¿no? ¿Cómo ves al fútbol argentino hoy, a diferencia del fútbol europeo, que también te tocó estar allí y participar como recién nos mencionabas vos? Bueno, al fútbol argentino, a ver, veo algunas carencias y de todos los que hablamos, por ahí sería repetitivo, te voy a decir algunas otras. Me parece que en el fútbol argentino hay mucha mentira. Mucha mentira. Y la mentira no es saludable para los procesos y no es saludable para poder crecer. Y cuando hablo de mentira, hablo de todo lo que se puede ver superficialmente y de lo que después podemos ver cuando nos metemos en el fondo del sistema o adentro del sistema. Por ejemplo, antes Ariel decía, ¿no? Bueno, los procesos formativos, hay algunos clubes que tienen su proceso formativo. También dentro de los procesos formativos se manifiesta con mucha vendida a veces de humo y realmente no son tales como se dicen. Aquello que aparece como algo instalado o algo bueno, después no lo es, no funciona. Se dice que funciona, pero no funciona. No hay una idea establecida, no hay una metodología de base y no se persiguen ciertas prioridades como importantes en la enseñanza del juego. Está muy liberado a los oportunistas y el fútbol argentino está muy favorable, a ver, para decirlo respetuosamente, está muy favorable para las personas que se forman poco, pero que se hacen amigos por conveniencia, que van detrás de un puesto por lados que no son tan nobles y porque son elegidos a través del amiguismo y porque son parte de ciertas estructuras sin haber hecho ningún tipo de recorrido, ¿sí? Yo digo, o sea, a mí me parece fantástico que aquellos que tuvimos la oportunidad de jugar al fútbol después nos convertamos en técnicos, más allá del nivel competitivo en los que hemos jugado. Pero me parece que hay que atravesar un recorrido para poder precisamente aprender, para ser al menos aceptable en lo que hacemos, en esto de enseñar el juego y no salir de la cancha, saltar a la cancha y ya ser entrenador. Y muchas veces ocupar lugares de privilegio muy importantes sin haber tenido ningún proceso formativo en el medio. Digo, ¿cuándo pasaste de ser jugador a entrenador? ¿En qué momento? Cuando te sacaste los botines y te pusiste el buzo de entrenador, ya está, ya sos entrenador. ¿Hiciste el curso de técnico? ¿Eso alcanza? ¿Alcanza el curso de técnico para ser entrenador de fútbol? Les puedo asegurar que no alcanza. Hay que tener otras vivencias, hay que tener otras dificultades, hay que vivir el día a día, hay que atravesar ciertas etapas, hay que madurar, hay que trabajar en diferentes funciones, en diferentes estructuras, hay que rodearse de ciertas personas que también uno elija para rodearse, para poder aprender, hay que saber escuchar. Entonces el fútbol está bastante contaminado con todas estas cosas y tenemos un fútbol que, bueno, vuelvo a repetir la palabra y quizás lo demuestra, que es desprolijo. ¿Sí? Tenemos un fútbol muy desprolijo. Cuando tenemos el talento inicial, que es la capacidad que los chicos despiertan en este lugar del mundo, pero que a veces no está bien gestionado a lo largo del proceso. Eso es un poco lo que pienso, Ale. Bárbaro, pareciera que, yo siempre digo esto, ¿no? Me da la sensación de que el talento natural que nosotros tenemos dentro del fútbol argentino ha sido un castigo para nosotros, ¿no? Porque eso nos ha
nos ha hecho creer que con eso solo alcanza, ¿no? Con esto de que, total, en el fútbol argentino siempre va a haber jugadores, siempre van a salir buenos jugadores, y de alguna manera eso hace que no se... las instituciones no tengan un proyecto y no tengan un claro modelo de enseñanza. Total, el dirigente que hoy maneja un club sabe que algún que otro jugador va a aparecer en primera división por el talento natural, y con eso solo pareciera que nos alcanza. Y hoy nos damos cuenta que países con mucho menos en recursos innatos, ¿sí? Talento, han apostado sobre una manera de trabajar, de enseñar, de formar, y han igualado las condiciones, ¿sí? Hoy han igualado las condiciones cuando quizás hace 30 años atrás parecía imposible. Pero bueno, sabiendo que no tenían el talento, lograron organizarse y apostar sobre un modelo de enseñanza, y hoy igualaron esas condiciones competitivas. Y nosotros seguimos pensando que con el talento solo alcanza. Lamentablemente ha sido un castigo para nosotros. Sí, totalmente, totalmente. Ariel. No, yo escuchaba con atención ese concepto que me parece que no escapa a la realidad de todo el país. Nosotros nos manejamos en todos los ámbitos de esa manera. Me parece que no se llega por la capacidad, sino por otro tipo de relaciones. Y en base a eso, quería preguntarle qué opina de la llegada de Scaloni a la selección, entonces, ¿no? Si más allá de todo el proceso que había hecho Scaloni, había juntado los atributos necesarios como para dirigir una selección nacional encima del peso de Argentina. Bueno, creo que es el claro ejemplo de todo lo que estuvimos hablando hasta acá. Scaloni es el referente más claro de que en el fútbol argentino no hay justicia, en la Argentina no hay justicia, nadie ocupa lugares de privilegio porque se lo gana. Genuinamente, con nobleza, con trabajo, con demostración de esos trabajos, con proceso, con sacrificio. Él llegó a ese espacio de manera muy simple, muy fácil, a un espacio de sumo privilegio, un lugar de mucha seducción y de mucha valoración, y bueno, creo que de manera totalmente injusta. Tampoco sabemos si tiene la capacidad o no para hacerlo, porque no lo demostró en ningún lado. No sabemos. La verdad que debería haberlo primero. A mí me hubiera gustado que Scaloni empiece, qué sé yo, jugó en Newell's, y bueno, en la séptima de Newell's, en el fútbol infantil de Newell's, después como coordinador, qué sé yo, de la estructura de Newell's Old Boys unos años, que demuestre una idea, una metodología, una forma de pensar, que dé alguna charla, que se exponga, que pierda, que gane, que lo echen un día, que después tenga que conseguir nuevamente trabajo, con el aval de sus recursos, y que algún día, después de atravesar 10, 15, 20 años de carrera, llega a la selección porque se lo ha ganado, no de la manera que llega, porque si no, a todos los habitantes de este país nos están hablando de que aquellos que nos sacrificamos, que trabajamos, que vamos atrás de recursos nobles, no sirve para nada. Un poco lo que vos dijiste, Ariel, el reflejo del país. Gracias. Buenísimo, nos van a quedar 10 minutos. Vamos a utilizar 5 como para utilizar los últimos 5 minutos en agradecerle a Julián. Si alguno quiere hacer alguna pregunta más, vuelvo a decir lo mismo, sienta la libertad de hacerlo. Te llevo de vuelta un poquito a la experiencia en el Celta, y sí, cuando se termina el proceso, que la dirigencia toma la decisión de finalizar el proceso de Antonio, bueno, tuviste la posibilidad de quedarte un tiempo más en Europa, y charlaste con varios directores deportivos, inclusive Monchi, que es muy reconocido hoy en día por su proyecto institucional en el Sevilla. Contar un poquito eso, cómo fue, porque viste que acá todavía no se sabe bien cuál es
la función del director deportivo. Acá está como confundida esa función, aparece la palabra manager, secretario técnico, director deportivo, y nosotros estamos descubriendo un poco de qué se trata, ¿no? Bueno, contarnos un poco cuál es la función del director deportivo en Europa, qué áreas maneja, cuál es su función. Bueno, bien, sí, tuve la posibilidad de juntarme con Monchi, que en ese momento estaba en la Roma como director deportivo, tuvo entre el Sevilla y el Sevilla actual, donde está ahora, tuvo ese paso por la Roma. Bueno, visité otras instituciones, pero bueno, yendo a esta última pregunta de Amílcar sobre cuál es la tarea del director deportivo, un poco yo encontré que su tarea es el criterio, o sea, es saber utilizar el criterio. O sea, no es pasar por arriba de nadie, pero sí tratar de tener un criterio que pueda unir ideas y que pueda coordinar y amalgamar las personas que hacen a la institución, ya sea desde el área dirigencial y desde el área deportiva, ocupando una posición muy importante que tiene que tomar decisiones, pero que estas decisiones nunca pueden estar amparadas en su criterio nada más, sino que tiene que intentar unir el criterio de todas esas partes y en definitiva después poner su propio criterio en la decisión final. Eso está vinculado, por supuesto, a la elección del entrenador. Por eso decimos que es tan importante que haya una idea institucional, que elija un director deportivo y que ese director deportivo, de acuerdo a la idea institucional, sepa qué entrenador va a elegir. En ese momento yo le pregunté a Monchi por qué el entrenador de la Roma era, cómo había elegido al entrenador de la Roma. Di Francesco era. Me dijo, porque él demostró en otras instituciones ser un entrenador formativo. Nosotros tenemos un equipo joven, si bien tenemos algunos jugadores de experiencia, en general tenemos un equipo joven, y yo entiendo, y esto, bueno, la verdad a mí me hizo muy bien porque yo defiendo esta idea, que él me lo diga personalmente, dije, yo entiendo que el futbolista de primera división tiene que seguir aprendiendo, sigue estando vinculado a un proceso formativo. Entonces entendí que el equipo lo tenía que gestionar un entrenador que tuviera esas características, que tuviera ganas de enseñar, que tuviera ganas de vincularse a la formación, que tuviera ganas de tener paciencia para aquellos chicos que todavía necesitaban un proceso más madurativo. Y este entrenador demostró, creo que en el Catania había estado anteriormente, demostró ese perfil. Y aparte, este entrenador viene de otros procesos en las áreas formativas de otros clubes donde viene haciendo excelentes trabajos. Y esto lo podemos vincular a lo que hablábamos recién, ¿no? Del fútbol argentino. Ese entrenador llegó a ese lugar producto de todo su trabajo previo y preliminar, donde mostró esa característica de entrenador formador, aún en primera división. Lo siguió haciendo de esa manera y fue elegido ni más ni menos para la Roma, que es un equipo muy importante, muy grande, por esa característica. Entonces esto habla claramente de criterio. Por eso digo, gestionar el criterio. El director deportivo tiene que gestionar criterio. El tipo dijo, tengo esta plantilla, elegimos estos jugadores, compramos así, vendimos así, tenemos esta experiencia, tenemos esta juventud, tenemos estos jugadores en proceso madurativo, vamos a atravesar un año por ahí de cierta inestabilidad, necesito un entrenador que pueda gestionar este vestuario, que pueda gestionar estas personalidades, que pueda gestionar estas edades y que pueda amalgamar todo esto. Así que bueno, ahí de alguna manera pongo un ejemplo. Encontré en él un tipo muy simple, muy humilde, un tipo que se abrió completamente sus experiencias y que vividas y que no nada descollante, simplemente criterio, o sea, lo que cada uno de nosotros entiende por criterio. O sea, bueno, tomar buenas decisiones bajo el análisis que se hace, no contratar gente por contratar, no contratar a un amigo, sino ir detrás de una característica que pueda gestionar aquello que necesitaba ser gestionado. Así que bueno, eso es lo que encontré un poquito en mi paso por la Roma. Después por las diferentes instituciones siempre lo que vi fue excelente infraestructura puesta al servicio de los procesos formativos y del equipo de primera división. Encontré orden, encontré disciplina, encontré educación y encontré precisamente lo que hablábamos antes.
un proceso formativo que estaban vinculados precisamente a formar futbolistas inteligentes que puedan gestionar y hacer más eficientes sus recursos. Y bueno, equipos de primera división que tienen esta identidad deportiva, sobre todo hoy, puesta a favor de la inteligencia y puesta a favor del juego espectáculo y no tanto el perseguir resultados Vieron que acá en la Argentina se usa la frase hay que ganar como sea. Todavía yo no la entendí, porque yo no entiendo la frase, la parte como sea. Si alguien me puede explicar cómo sea, quizás me da a mí una receta mágica de cómo es ganar siempre. Como nadie logró ganar siempre como sea, podría haber ganado algún partido de suerte. Pero bueno, nadie pudo explicar cómo sea. Allá en Europa no se persigue el cómo sea, porque el cómo sea es vacío, es el abismo mismo. Se persiguen procesos y proyectos. Entonces, bueno, los proyectos tienen explicación, tienen fundamentos, tienen contenido, tienen un plan, tienen criterio, tienen tiempo. Así que bueno, eso es lo que encontré en todas esas partes. Portugal, España, Italia, Inglaterra, eso es lo que encontré. Bueno, Chulo, la verdad que espectacular, muy claro en todo lo que contás. La verdad que ha sido, es para seguir, pero bueno, tenemos hay un tiempito de 2 minutos para agradecerte fundamentalmente nuevamente que te hayas hecho el tiempo, que compartas con nosotros tus experiencias, tus vivencias y tu capacidad. Así que desde mi lugar te súper agradezco. Siempre es un placer escucharte y seguir aprendiendo. Y bueno, hasta el próximo encuentro, que seguramente será en breve. Dejo para que te saluden los chicos y una vez más te agradezco el tiempo y la predisposición. Gracias a vos por la invitación, a ustedes por compartir este espacio. Como dije al principio, seguramente el que más aprendió de todo esto fui yo. Sigamos formándonos. Hay siempre un espacio de aprendizaje que nos va a permitir crecer y nos va a permitir tener más criterio y hacer las cosas desde un lugar más elevado y con más conocimiento. Y creo que en definitiva es el premio a todo lo que están haciendo ahora, en este momento, que es el esfuerzo por formarse. Así que los felicito. Sí, un placer compartir con ustedes este momento. Gracias. Muchas gracias. Les mando un abrazo grande, a disposición siempre para lo que necesiten. Gracias a todos. Julián. Gracias, chicos. Bueno, nos estamos viendo la semana que viene. Cuídense. Chao, muchachos. Chao, gente. Chao, Chao, chicas. Nos Chao a vemos. todos.